El Ministerio de Salud anunció que 6 comunas se suman a la etapa de transición acá en la región metropolitana. Además, se van a implementar una serie de medidas durante las fiestas patrias. Queremos analizar lo que está ocurriendo con el COVID-19 en el país, las medidas adoptadas. Estamos en contacto con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. ¿Cómo está, subsecretaria? Buenos días. Hola, muy buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Subsecretaria, ayer teníamos varias novedades. Me gustaría que partiéramos enfocándonos en las medidas anunciadas en relación a las fiestas patrias que ya se acercan. ¿Por qué decidieron aplicar una serie de medidas, entre ellas algunas excepciones, para los días de fiestas patrias? Bueno, sabemos que las fiestas patrias en nuestro país tienen una connotación cultural muy importante en todas partes, de Arica a Magallanes, y es por eso que nos pareció importante hacer una reflexión de cómo vamos a enfrentar estos días, particularmente el 18, 19 y 20. Esto conversamos una serie de cosas con el Consejo Asesor. Y es por eso que nos pareció importante ser más restrictivo en algunas medidas, y como usted comunicó, ¿no es cierto?, y ya el estado de excepción se va a presentar, probablemente se va a adelantar el toque de queda. Lo otro, que también se va a producir un cordón sanitario en todas las regiones grandes. Estamos hablando de región metropolitana, Valparaíso, Temuco y Biobío, para que las personas no se desplacen a otros lugares. Y lo tercero es que se estandarizó el número de personas que van a poder reunirse. Hoy día tenemos comunas que tienen, por su situación particular, que están más avanzadas, tienen posibilidad de reunirse 50, 100 personas. Sin embargo, tenemos otras comunas que están en etapa de cuarentena o de transición, que no tendrían ninguna posibilidad de reunirse. Sabemos que las personas, particularmente en esta fiesta, probablemente igual se podrían haber reunido, y por eso nos pareció importante dar esa posibilidad de libertad en algunas comunas y restringir el número de personas en otras. Subsecretaria, pero por un lado, claro, se restringen en algunas medidas con estos cordones sanitarios, con el adelanto del toque de queda, pero por otra parte también hay un permiso, una excepción. Son 6 horas para poder reunirse, incluso en aquellas comunas que están en cuarentena, entiendo. Entonces, si es así, pareciera que se está restringiendo por una parte y relajando la medida por otra. Como yo dije, hay comunas que se restringen, muchas, que son hoy día más de 260 comunas que están en etapa de preparación y apertura inicial, que ellos podrían juntarse 25, 50 personas, hasta 100 personas. Por lo tanto, en esas comunas se están restringiendo a 5 personas más allá de la familia y 10 personas en un lugar abierto. Sí, efectivamente, como dice usted, las comunas que están en cuarentena ese fin de semana, que son las que están en cuarentena y en transición, darle la oportunidad para poder tener una reunión familiar. ¿Y por qué? Porque es importante normar esto. ¿Y por qué al permitirnos normar, tenemos la posibilidad de capacitar y educar a la población de que, como lo estamos haciendo hoy día, que vivimos en modo COVID en el trabajo, también tenemos que hacerlo en la casa? Y es por eso que es tan importante que esta fiesta patria la hagamos con mucha responsabilidad, con mucha seguridad y evidentemente resguardando todas las medidas necesarias para evitar un aumento en número de casos producto de esta situación, que sabemos que las fiestas patrias tienen una connotación especial. Subsecretaria, en ese sentido, las medidas se estandarizan, como decía usted, pero las comunas que están con más riesgo, ¿tendrán también el mismo beneficio? Estoy pensando, por ejemplo, en Magallanes, donde la situación está muy compleja, ha habido un crecimiento importante en el número de casos. De hecho, el ministro París visitó la región precisamente esta semana. Entonces, si bien hay una estandarización, como dice usted, y hay medidas que están, o que significan más bien endurecer el control, en otras partes significa también una ventana de cierto relajo. Por eso le pregunto si es que esto es correcto, que va a aplicarse por igual para todas las comunas. Sí, se va a aplicar por todas las comunas. Lo primero, quiero decir que las cuarentenas no se levantan. Sí. Las cuarentenas, todas las medidas restrictivas de movilidad se mantienen. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Es que las personas pueden festejar en una cosa familiar, idealmente que sea la familia de la casa, ¿cierto? Pero podrían ir 5 personas de afuera, que sean preferentemente de una sola familia, a esa casa, si tienen las condiciones necesarias para poder realizar un almuerzo familiar, manteniendo el resguardo del distanciamiento físico, usando mascarilla cuando no estén alimentándose, no compartiendo los alimentos, una serie de medidas de autocuidado que son fundamentales. Cuando llegue una persona a la casa, exigirle que se lave las manos,
Pero evidentemente hay situaciones particulares que si las personas prefieren mantenerse en su casa, reunidos familiarmente, lo pueden hacer. Ahora, evidentemente tenemos que ser súper cuidadosos, súper rigurosos en que estas medidas de mayor libertad que se va a dar en algunas situaciones se respeten adecuadamente y se cumplan con las medidas de autocuidado, porque en la medida que nosotros podamos dar mayor libertad, evidentemente existe mayor posibilidad de contagio, Sí. pero por eso tenemos que tener una responsabilidad individual de ejecutar esas medidas de autocuidado. Sí. Ayer en conversación con CNN Chile, Sandra Cortés decía, la doctora Sandra Cortés decía que era un error, que era un riesgo alto en el contexto en el que nos encontrábamos. Y hoy día la doctora María Paz Bertoglia, por ejemplo, también decía que cuando hay transmisión comunitaria es un error que puede poner en riesgo el control de la pandemia. Si existe tal riesgo, ¿es conveniente dar estos espacios de 6 horas, por ejemplo, estos permisos de 6 horas, subsecretaria? Bueno, lo que nosotros vemos hoy día, que hoy día estamos en pandemia y lo hemos dicho, todas las actividades que implican algún cierto contacto implican un mayor riesgo y es así. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en tomar y aprender a vivir en este modo COVID. Esto va a ser muy, muy largo y ha sido muy largo. Y es por eso que tenemos que aprender a vivir en la familia. Lo hemos hecho en el trabajo, tenemos que hacerlo con nuestros seres queridos, que cuando lleguemos a la casa implementemos estas medidas de autocuidado. Porque o sea, usted hoy día reconoce que hay un riesgo efectivamente, tenemos. subsecretaria. O sea, cualquier situación que implique una reunión de personas, evidentemente existe mayor riesgo en cualquiera. Cuando yo salgo a la calle, cuando yo entro a un lugar, cuando voy al doctor, cualquier situación que implique que las personas que se junten existen. Pero evidentemente ese riesgo disminuye en forma importante si yo respeto y mantengo las normas de autocuidado, que significa que me lave bien las manos, que siempre mantenga el distanciamiento de 1 metro, que use la mascarilla y que confiemos en la gente. Yo creo que hoy día, más que nunca, tenemos que confiar en las personas, porque en la medida que nosotros confiamos en las personas y la responsabilidad, las personas asumen la responsabilidad, la conducta y la posibilidad de tener mayor libertad la vamos a tener. Lo vimos ayer con el tema de los restaurantes. La verdad que es una medida de apertura, lo vimos en las terrazas, y la verdad que las imágenes que se vieron fue con mucha responsabilidad, tanto de los locatarios que tenían protocolos muy bien implementados, como de las personas que acudieron a estos lugares. Y es por eso que creemos que es muy importante confiar, pero sí exigimos responsabilidad. Sí. Evidentemente, si vemos, y lo hemos visto, que hay situaciones particulares que producen situaciones de conglomeración, que las personas no respetan, que las personas se juntan, evidentemente vamos a tener que retroceder, pero muchas veces el acto de unos pocos nos perjudica a todos. Y esto más que nunca, y esta pandemia nos ha enseñado que cada uno de nosotros tenemos que ser solidario con el otro. Yo uso mascarilla para protegerme yo, pero para proteger al otro también. Sí. Y eso es así con todas las medidas. Por lo tanto, sabemos que es una fiesta especial, sabemos que son días republicanos para nuestro país, por lo tanto tenemos que ser tremendamente cuidadosos en las medidas que implementamos, pero también le pedimos a la ciudadanía un gran acto de responsabilidad. Y en ese sentido, subsecretaria, ¿cuáles fueron las consideraciones para generar este permiso especial en esos días? ¿Qué consideraciones hubo desde el punto de vista del significado de la fecha, como dice usted, o bien de otros aspectos de carácter, digamos, de salud mental o de aspectos emocionales vinculados a una fiesta que sabemos es importante, efectivamente, y va a ser un contexto muy distinto en el que la vamos a celebrar? Bueno, nosotros hemos visto que esta pandemia ha sido larguísima. Tenemos personas que llevan 6 meses, 5 meses en cuarentena. Ha tenido un efecto negativo en la población, en la salud de las personas, del punto de vista de salud mental, del punto de vista de las depresiones que tenemos hoy día, del punto de vista de salud física, las personas que no viven en pocos metros cuadrados, que no han podido salir a caminar. Lo hemos visto el impacto en los adultos mayores. Por lo tanto, efectivamente, nosotros podríamos seguir sin autorizar a nadie a salir de sus casas, pero sabemos que eso tiene un efecto negativo. Por lo tanto, tenemos que dar estas señales de libertad para que las personas puedan tener alguna posibilidad de compartir con su familia, resguardando las medidas,
pero tenemos que también ser tremendamente rigurosos en la normativa y tremendamente vamos a fiscalizar. No podemos fiscalizar todas las casas, evidentemente, porque es imposible. Sí, por No supuesto. podemos tener un carabinero, no podemos tener a la Seremía de Salud en todas las casas. Sí lo vamos a hacer aleatoriamente para ver si las personas están respetando. Pero la verdad que es una pandemia que nos ha azotado de una manera muy importante y es por eso que creemos que es importante ir avanzando, ir retrocediendo, poniendo restricciones, mitigación, pero también dando más libertades a las personas. Subsecretaria, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría preguntarle por otro tema que también es importante. La Corte de Apelaciones ha ordenado a los notarios no usar sistemas computacionales para autorizar ciertos trámites. Lo que ha dicho es que se abstengan de utilizar cualquier sistema computacional implementado para autorizar instrumentos privados de cualquier naturaleza, porque no está suficientemente acabado el estudio respecto a si es posible hacerlo por estas vías. Y estos medios tecnológicos lo implementaron los notarios para poder atender al público, evitando aglomeraciones precisamente. ¿Qué les parece a usted esta resolución? ¿Y qué impacto puede tener finalmente en el funcionamiento de estos espacios que son importantes y muy, muy necesarios? Por supuesto. Bueno, en general nosotros creemos, y lo hemos dicho, todas las situaciones que implican aglomeraciones de las personas son mayor riesgo, ¿no es cierto?, de contagio, particularmente en esta pandemia. Por lo tanto, nos parece que aquellos procesos que disminuyen la posibilidad de que las personas se aglomeren son positivos. Por lo tanto, yo me imagino que los notarios están viendo cuál es la situación particular de esto que se les presentó, pero desde el punto de vista sanitario, evidente, cualquier propuesta, cualquier idea que implique que las personas no se conglomeren en un lugar es mucho mejor a que tengan que ir presencialmente. Los notarios hablan de una suerte de apagón tecnológico y eso inevitablemente va a redundar en más filas y más gente llegando a las oficinas, a las notarías. Bueno, yo creo que ahí ellos van a tener que hacer un levantamiento, ¿no es cierto?, de particularmente la situación que están viviendo y cuál es la contrapropuesta que harán para evitar las conglomeraciones en sus notarías. ¿Pero le pedirían a la Corte de Apelaciones que revisara esta decisión? Yo prefiero estudiar un poco cuál fue el motivo que la Corte de Apelaciones decidió esa situación. No tengo todos los antecedentes para poder darle una opinión en este momento. Bien, subsecretaria Daza, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, Sebastián. Un abrazo.